Y a continuación vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, y es que la tradición bolera en el campo de Cartagena esconde muchas sorpresas desconocidas, ¿verdad?, para aficionados a los juegos, a las costumbres y a la etnografía de nuestra comarca. Bueno, pues sepan ustedes que esta tarde, en el enmarcado en el 40 aniversario de la Universidad Popular, que saben ustedes también que se está celebrando durante todos estos meses, se va a hablar de la tradición bolera en el campo de Cartagena, que tiene mucha arraigo y mucha solera, ¿verdad? Bueno, pues está con nosotros David José Alonso García, que es autor de un libro que se va a presentar esta misma tarde, Bolos Largos del Campo de Cartagena, un libro que ha realizado un estudio pormenorizado de este juego tradicional del que apenas había referencias previas y que llegó incluso a desaparecer en los años 70 y en los años 80. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nazaret. Un segundico, que estaba sonando aquí el teléfono en el estudio. David, bueno, cuéntanos, esta tarde se presenta este libro, ¿no?, de este estudio que has hecho de esta tradición de los bolos cartageneros tan arraigada. Sí, bueno, esta tarde a las 7:30 ahí en la Universidad Popular, bueno, en el Pabellón Municipal de Deportes, y está invitado todo el mundo que quiera asistir. Entonces, bueno, yo empecé hace 2 años y medio a trabajar en esto, porque vi que había un vacío documental muy grande en referencia a una modalidad de bolos que había desaparecido hacía 40, 50 años, y entonces creía que era necesario pues completar el estudio, porque realmente la gente ya tiene una edad muy avanzada, los pocos que quedan que jugaron a bolos largos, muchos han fallecido y la mayoría pues tienen 80, 90 años. Y entonces, pues desgraciadamente, ese testimonio de ellos, que eran los protagonistas, que eran los que jugaban, pues se iba a perder, y se lo llevan de una manera natural, pues se lo llevan a la tumba. Y creo que esa costumbre, esa etnografía, esta tradición autóctona, pues era muy importante preservarla y que quedara pues para siempre en un libro. Ay, qué bonito, de verdad que sí, ¿eh? Imagino que habrás contado, David, con varios testimonios, ¿no?, con varias anécdotas y experiencias que de los mismos protagonistas. Sí, yo empiezas en Cartagena, empiezas a trabajar en los bolos cartageneros, a documentarlos, y te enteras de esta modalidad de bolos largos, te vas poniendo en contacto con la gente que vas encontrando de todo el campo de Cartagena. Estamos hablando desde Pilar de la Horadada hasta Mazarrón. Le he dado 2 o 3 vueltas al campo de Cartagena entero, porque bueno, iban saliendo testimonios y tienes que desplazarte a los sitios. Y entonces, pues ellos me explicaban sus experiencias, y yo lo que he hecho ha sido recoger en el libro pues toda esa documentación, desde fotografías antiguas que las he encontrado en internet, en los vuelos fotogramétricos que se hicieron en el año 30, por ejemplo, de Ruiz de Alda, año 45, y el año 56, ahí se ven, en esos vuelos, se ven los juegos de bolos largos, porque eran espacios de juego de más de 200 metros en algunos casos, con lo cual se visualizan perfectamente, y con la fotografía y con el testimonio de la persona que me ha ratificado que efectivamente eso era un juego de bolos, porque claro, se puede confundir con una pista de aterrizaje o con una parcela de cultivo. Pues con eso ya he puesto en el catálogo pues más de 250 juegos de bolos. He ido también a la prensa antigua, a la hemeroteca, y he recogido pues toda la documentación que he encontrado sobre bolos largos, desde lesiones producidas en los lanzamientos, ya que los lanzamientos eran de extrema potencia y había que lanzar muy fuerte y la gente pues se hacía daño, a las crónicas de los partidos con los afamados boleros. Hay que tener en cuenta que los bolos largos eran desafíos, eran desafíos entre diferentes equipos del pueblo de Cartagena, que se juntaban en juegos de bolos que eran conocidos, eran prestigiosos, como el del Tío Marchena en el Almarjal, o en la Rambla de Fuente Álamo, o también en Casas Blancas de Sucina. Y entonces, pues, estos juegos de bolos realmente fueron testigos de digamos, gloriosas hazañas, ¿no?, de estos afamados boleros que tenían lanzamientos portentosos de más de 200 metros de largo. Claro, era gente muy curtida, era gente que trabajaba en el campo, gente con nervio, ¿no? Era otra época, estamos hablando hace 70 años, 80, 90 años, y claro, la gente en aquella época se desplazaba en bicicleta, se desplazaba en carro, y entonces, pues era gente de otra pasta, ¿no?, digamos. Y al final había una gran rivalidad, con gran camaradería además, porque realmente se juntaban después de los desafíos y compartían pues convidadas de michirones, de patatas con ajo, que es lo tradicional de los bolos.
Y entonces yo considero que esto es una tradición autóctona de gran valor etnográfico y no estaba documentado, no había nada, ¿no? Entonces, pues bueno, he hecho lo que he podido, porque si hubiera llegado 10 años antes, realmente el legado que hubiera quedado plasmado en el libro pues hubiera sido mucho mayor. Pero aún así considero que he llegado a tiempo. El libro tiene 350 páginas a color completo. Y bueno, pues recoge lo más importante y lo más interesante, ¿no? Ay, qué bonito. Entonces, y además ilustrado, como bien nos cuentas, David, con esos recortes de prensa, con todos esos testimonios de los veteranos, ¿no? De esta modalidad. Me parece muy curioso lo de las patatas con ajo. Yo lo desconocía, que estaba también, pues bueno, asociado a los bolos largos cartageneros. Sí, es que la gente se cuidaba, ¿no? Y realmente después de un desafío de estos menos mal que para jugar a los bolos largos no tenías que abrir la boca para nada, David. No, luego había de todo, ¿no? Porque realmente cuando se juntan multitudes, pues claro, pasa de todo, ¿no? Y en la documentación de la prensa te encuentras pues desde riñas también a trifulcas, ¿no? A hurtos, en fin, cosas que pasan en cualquier espacio donde se junta mucha gente. Pero bueno, yo he tenido la suerte al final de conocer a estos jugadores, a estos legendarios jugadores, y la suerte de haber podido escribir en el libro las reglas y la forma de juego, que eso se hubiera perdido también, porque ya no hubiéramos tenido en 5, 10, 15 años nadie que nos lo contara, ¿no? Sí. Entonces, sí, efectivamente el libro pues tiene fotografías y incluso ha colaborado, que estoy muy agradecido a la asociación Trovera José María Marín, porque han hecho trovos dedicados exclusivamente al libro. ¿Sí? Entonces, pues... Y fíjate, Nazaret, que en el libro pues se dibuja un mapa, lo que es una comarca, la del campo de Cartagena, porque al haber más de 250 juegos de bolos que los tengo geolocalizados, pues aparece el plano y aparece pues todo el campo de Cartagena relleno de juegos de bolos, y se ven los límites. Por ejemplo, de manera curiosa, cuando subes el puerto de la Cadena, en la cima había un juego de bolos largos, y ya cuando empiezas a bajar hacia Murcia, pues ya no había ninguno, porque ahí estaban los vuelos huertando, ¿no? Claro. Entonces se marcan los límites clarísimamente de esta modalidad que se practicaba por aquí. Maravilla. Oye, y David, ¿y a ti qué te ha impulsado a trabajar en esto, a descubrir, pues bueno, todo lo que hay detrás de los juegos de bolos largos? Pues mira, todo empezó cuando mi sobrino tuvo que hacer un trabajo aquí en Cartagena. Me preguntó por algo típico de Cartagena, y yo, como soy así muy cartagenero, le dije, pues mira, los bolos cartageneros, yo ni jugaba hace 5 años o por ahí. Y entonces vino un fin de semana, hizo el trabajo que tenía que hacer, entrevistamos a un bolero, y eso me generó en mí inquietudes, de tal forma que dije, vamos a crear un equipo de bolos cartageneros. Total, que lo creamos, salió bien, empezamos a funcionar, y yo en los partidos pues hablaba con los boleros y tal, y a lo mejor me veía la bola y les hacía preguntas, oye, ¿cómo se construye este campo de bolos? O esta bola, ¿por qué tiene este trozo de plomo aquí? Pues es porque hay que compensarla, el equilibrado, tal. Y eso empezó a traerme curiosidad, y una cosa te lleva a la otra, y descubrí la modalidad de bolos largos. Total, que ha dado para lo que empezó con pequeñas cosas que me iban contando, ha dado para un libro entero. Y tengo en la cocina ya, en el horno, que saldrá el año que viene, otro libro con cosas que tampoco se han documentado nunca sobre la modalidad de bolos cartageneros que se practica ahora mismo, que es distinta a esta de bolos largos, porque cambia el tipo de bola. Claro, es cierto que esa otra modalidad que nombras sí que está muy, muy activa. De hecho, sí. A día de hoy hay distintos campeonatos de bolos cartageneros que, en fin, que yo he hablado con los protagonistas de la federación en alguna ocasión aquí en el programa, pero claro, no tiene nada que ver con la que tú nos acercas en el libro. No, son distintas, claro. Porque desde el terreno de juego, que es mucho más largo en los bolos largos, la bola era mucho más pequeña, las reglas tienen muchos matices distintos, y al final en España tenemos 60, 80 o no sé cuántas modalidades, y todas son distintas, aunque tienen en común, lógicamente, que hay que derribar una serie de palos, claro, o bolos. Tienes que lanzar una bola, estamos hablando de un juego de puntería, de precisión, de pulso, y según el tipo de juego, pues de más fuerza o de menos fuerza. O sea, tienen características comunes, por eso son juegos de bolos, pero luego los matices hacen que sea un juego completamente distinto. Tú puedes ser muy bueno en bolos cartageneros y luego en bolos largos, que ya no se juega desde hace 40, 50 años, desgraciadamente, pero podría ser muy malo, ¿no? Entonces, bueno, son modalidades efectivamente distintas. Sí. Ay, qué bonito. Pues David, recuérdanos la cita para esta tarde, que es esa presentación marcada. ¿Dónde es exactamente?
Es en el Pabellón Municipal de Deportes a las 7:30 de Cartagena. Muy bien, qué bonito, que además estarás también acompañado de nuestro amigo Pepe Conesa, ¿verdad? Uno de los cronistas oficiales de Cartagena. David Alonso, échame un cable con tu apellido, David José Alonso García. Correcto. Sí. Pues muchísimas gracias, David, por estar con nosotros, de verdad, por acercarnos a esta tradición tan bonita y gracias por descubrir y por indagar en estas tradiciones, en estas costumbres de la comarca de Cartagena, que son, pues bueno, tan bonitas y tan enriquecedoras también si las nuevas generaciones las descubrieran, desde luego que sí. Muchas gracias a ti, Nazaret. Que vaya Muchas gracias por llamarme. Gracias, adiós. Adiós. Bueno, qué bonito, y qué importante es, desde luego, que existan personas como, en este caso, David José Alonso, autor de este libro, de este trabajo, de este grandísimo estudio que ha realizado sobre los bolos cartageneros, largos del campo de Cartagena. Importante ese matiz, porque, como decía David, existe la otra modalidad que son los bolos cartageneros, que sí que está muy activa, que se realizan campeonatos en toda la comarca, pero sí que los bolos largos llevan sin practicarse, ¿no? Desde hace ya 40 o 50 años. Pues bueno, para todo aquel que le cause curiosidad, que esté interesado en saber más de esta tradición, un libro muy pues bueno, que cuenta con los testimonios, ¿no? Muy trabajado, como decía, que cuenta con los testimonios de estos jugadores veteranos y también con fotografías, recortes de prensa de aquella época, que seguro que les va a encantar esta tarde.